Podemos comenzar en la tarde de hoy teniendo una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, desde los versos 28 hasta el 44. Vamos a leerlo. Daremos una pasada un poco por la historia y ver los acontecimientos que se desarrollan y el cumplimiento de las profecías, recordando que estamos en Semana Santa, Domingo de Ramos, como le suelen llamar. Antiguamente le llamaban el Señor de la Burrita. Es decir, que cada temporada o cada época tiene un nombre diferente. Entonces, pues, nosotros la queremos conocer, la conocemos por Semana Santa. Vamos a hablar acerca de este anteperiodo de la cruz y vamos viendo y identificando la situación y la realidad, la verdad que la Biblia enseña mucho antes de que las cosas acontezcan. Lucas 19:28 dice: por esto iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, y diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está aquí la palabra del Señor, ven, un texto largo, pero es importante el desarrollo que va teniendo y, como título, la profecía cumplida. Vemos aquí cómo antes el salmista, el profeta Isaías, el profeta Zacarías hablan acerca de la situación de aquel rey que iba a venir y que tenía que entrar no como un rey triunfante, en el sentido un rey que iba a despojar a Israel de las naciones que lo tiranizaban, sino más bien la profecía habla de un rey como siervo, siendo Dios, siendo hombre, se humilló y se humilló a la condición de siervo, sin olvidar su deidad, por supuesto. Se humilló a la condición de siervo y cumplió explícitamente el plan que había sido trazado desde la eternidad. Vino de forma humilde, vivió de forma humilde y murió de la forma más horrible, más terrible que el hombre puede imaginar,
pero era necesario. Escrito estaba de que el justo muriera por los injustos. Y él era consciente de lo que iba a acontecer. Ya él había preparado a sus discípulos y les había avisado con anterioridad de que era necesario de que él bajase y que fuese expuesto a vituperio. Y fíjense cuando dice aquí, y subiendo a Jerusalén, estaba fuera de Jerusalén, estaba en la parte Galilea, y si nos remontamos un poco a la historia de cuando el pueblo de Dios se dividió en dos, fue después de la muerte del rey Salomón. El pueblo de Dios se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur. ¿Por qué? ¿Por qué se dividió el reino de tal forma, aunque ya se había dividido desde antes? El Señor aprovechó la situación para hacer un poco y recordar un poco la historia de lo que estaba aconteciendo. Y Él dice, hay una pugna entre Galileos y personas originales de Jerusalén. Todo fue después de esa división del pueblo de Israel. Ya desde el periodo de Salomón venía ese contraste, ese pique, y no eran bien mirados. Sin embargo, el Señor venía desde esa región y venía subiendo, venía acercándose a Jerusalén. Y fíjense, su primera venida fue de forma sencilla, de forma humilde, y se marcha ahora atravesando, como dice aquí, ¿y a dónde tenía que llegar? Al monte de los Olivos. La profecía habla de que la segunda venida del Señor Jesús posará sus pies sobre el monte de los Olivos. Y desde allí dice, la tierra se dividirá, el norte y el sur, y será abierta la tierra como una gran franja, y allí reinará el Señor. Está hablando de una segunda profecía. En la primera se despide atravesando el monte de los Olivos. Allí Él se detiene y expone la situación. Por allí pasa y por allí volverá. Allí se asomará para dar cumplimiento a ese reinado que luego vendrá un reinado con justicia. Pero aquí pasa para despedirse de un reinado como siervo. Ya iba a ser el último o el penúltimo proceso de su vida en la tierra, para luego comenzar un proceso en el cielo y continuar nuevamente en la tierra cuando baje con su esposa, cuando baje con la iglesia a reinar, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Así que él obedece, sube, deja atrás Galilea, deja atrás todo, llega al monte de los Olivos y está muy cerca. Y ahí cuando dice, y aquellos discípulos, muchas veces se predica y se enseña de que aquella multitud que lo estaba aclamando era mitad del pueblo galileo, mitad del pueblo de Jerusalén, y sin embargo la Biblia no está diciendo esto aquí. Él subía con sus discípulos, una muchedumbre de discípulos, hombres y mujeres seguidores de él, que prestaban atención a lo que Dios estaba diciendo, pero eran galileos. Ahora van a ver la confrontación. Cuando ellos entran aclamando, gritando, extendiendo sus mantos, verán cómo los fariseos se oponen drásticamente y dice, repréndelos. Vemos que esa parte del pueblo de Dios, esa parte del pueblo judío, no se adhería, no se sumaba
a la manifestación que los galileos estaban haciendo. Y esto de cortar las ramas, de extender los olivos, las palmeras y batirlas en el aire como una expresión de júbilo, eso nos recuerda a la fiesta de los tabernáculos, otra de las fiestas importantes. La que se iba a celebrar ahora era la fiesta de la Pascua, pero esto recordaba a la fiesta de los tabernáculos, donde la gente animosa y contenta movían palmas y ramas de olivos en el aire, cantando al Señor y dando gracias por la liberación y por haberse instituido como nación y haberse instituido como un solo Dios, un monoteísmo y una forma de adorar. Encontramos aquí que ahora el Señor, Él mismo empieza a manifestar. Fíjense, un pollino es la cría de un burro. Tenía que estar atado, no estaba domesticado. No sé si han visto cómo se doma un caballo para poder ser montado. Es muy duro. Pues lo mismo que pasa con un caballo pasa con un burro y con un pollino. Si no se amaestra, es imposible ponerle una cabalgadura o es imposible montar sobre él. Y aquel pollino no había sido utilizado, no había sido montado. Y la expresión de que el que entra como rey en cualquier lugar, entra siempre con las mejores galas. En aquellos tiempos entraban con sus galas reales, montado a caballo, con una escolta impresionante, con una guardia la cual protegía a ese monarca, pero él entró de una forma sencilla, dando a entender de que él es Dios. Montó, como siervo de Dios, fue montado sobre esa asna, sobre ese pollino, y entró triunfante. Aunque le llaman entrada triunfante, también podemos pensar, como opinan muchos, entrada no triunfante. Es una entrada dolorosa para él como hombre y como Dios, triunfante para la raza humana, triunfante para nosotros, porque gracias a su cumplimiento, gracias a su obediencia, gracias a su tesón y a su constancia y a su amor hacia sus seres criados, pudimos alcanzar la salvación. Y Él manda, ya lo montan sobre esa burrita o sobre el pollino, y cuando Él está entrando, empieza a poner cada uno sus capas, como si fuese esa la alfombra real. Y por allí empieza el Señor a pasar. El rey sufriente, el rey siervo, empieza un proceso en la historia, la cual no se va a volver a repetir nunca. El rey de la humanidad, el Dios creador, hecho hombre, como rey sirviente, humilde, entra en un medio humilde, vive una vida humilde y se da de la forma más humilde y más sencilla posible de entregarse y de enseñarnos a nosotros que Él, siendo Dios, siendo Rey, vivió humildemente. Nos tiene que enseñar a nosotros, nos tiene que bajar del pedestal donde muchas veces nos ponemos, perdiendo la realidad, perdiendo la verdad que la Biblia nos enseña. Nos subimos más que Él. Él siendo Dios se hizo hombre y se humilló, y nosotros siendo hombres queremos muchas veces ser más altos que Él. Y aquí encontramos que dice que cuando llegaba cerca de la bajada, ya la gente empieza a aclamar. Era tan grande el júbilo que la palabra en griego es terremoto. El júbilo es como grandes pisadas, como si fuera un batallón tremendo,
con botas de hierro que iban dando pisotones en tierra y se oía bum, bum. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y todo eso, los fariseos y los judíos que vivían en Jerusalén estaban asombrados. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué está sucediendo? Y allí empieza la contrariedad. Allí empieza, y para que ustedes vean que los mismos que estaban pidiendo la crucifixión, quizás no eran los mismos que le seguían en esa marcha de entrada en la ciudad de Jerusalén. Quizás eran grupos diferentes. Quizás algunos de los que venían con él, Galileo, también se sumaron para decir crucifícalo. Pero me da que pensar, porque cuando Pedro negó a Jesús y se juntó con el grupo de personas que estaban calentándose en la hoguera, él le dijo, ¿tú no eres de esos galileos que le seguían? Es decir, un cierto desprecio hacia ellos. Así que no pienso que hayan sido los galileos los que pidieron la crucifixión, aquellos que de cerca, y la Biblia los llama discípulos, no los 12. No confundamos solo a los 12, que son los apóstoles y a su vez son discípulos, seguidor de un maestro, sino estamos hablando de una muchedumbre de otros lugares del exterior de Jerusalén. Vemos a aquella muchedumbre, vemos a los fariseos asustados. Su imperio religioso estaba temblando. Y fíjense que a pesar de tener un odio enfermizo hacia la persona de Jesús, un fariseo jamás llama a nadie maestro si no está reconocido por su círculo, por sus costumbres religiosas. Jesús nació judío, Jesús vivió, Jesús cumplió el rito, cumplió la ley, fue presentado y todo el proceso de la ley Jesús lo cumplió. Pero Jesús desvió la religiosidad, la desvió por completo, porque su mensaje era un mensaje de salvación, no un mensaje de cumplir, no un mensaje de quedar bien con la humanidad. Su mensaje era un mensaje de cumplimiento, de salvación. Y aquello chocaba tanto a fariseos como a saduceos y al resto del pueblo que estaban acostumbrados a vivir en la tradición. Jesús rompe los esquemas de todos ellos. Y eso ahora les chocaba muy mucho. Y fíjense, ese reconocimiento para decirle, maestro, no eran tontos, porque habían visto cómo Jesús desarrollaba su ministerio, sus palabras, sus hechos, su conducta, su vida. Había cumplido la ley, había cumplido los preceptos. Y le dicen, maestro, ¿por qué no los reprende? Que te están diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te están recibiendo como un rey. Vienes montado sobre un pollino y están echando las capas como si de una alfombra se tratara. Ahí empieza un proceso amargo. Ya Jesús sabía para qué venía y había advertido a los suyos. Pero estos fariseos tenían los ojos cerrados. Ni aceptaban ni querían reconocer que su condición religiosa los estaba hundiendo en la miseria. Más bien ellos estaban contentos con su situación. Satanás nunca va a zarandear una iglesia o a un pueblo que vive bajo su dominio. Y sí va a zarandear a aquellos los cuales han sido rescatados de su dominio. Jesús vino para rescatar al hombre del dominio de Satanás, de la perdición eterna, de una muerte segura. Allí se presenta Él de forma humilde, penetra en el pueblo.
Y cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los Olivos, pasa para luego volver y dar cumplimiento a la profecía de la segunda venida. Pasa como siervo, rey sirviente, humilde, y vendrá luego como rey poderoso, dueño y señor absoluto de todo. Posará sus pies en el monte de los Olivos, dividirá la tierra y allí reinará desde aquel lugar. Toda la multitud de los discípulos, fíjense, no está hablando de 12, está hablando de multitud de personas que le seguían, gozándose, qué alegría más grande. Habían reconocido quién era Jesús, habían salido de las tinieblas a su luz admirable, habían sido sanados un poco antes él de llegar a ese lugar, había sanado a 2 personas anteriormente. Y la población le seguía. En él no veían ninguna maldad. En él no veían ninguna trampa, ninguna doblez. Él se presentaba tal cual era. Y la gente creyó ese mensaje. Y le seguían. Comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces como si aquello fuese un terremoto. Esa es la expresión en el griego. Como si hubiese una gran sacudida. Las voces de aquello despertó la conciencia de los fariseos. El odio se enalteció hacia la persona de Jesucristo. Y él pasando, dice, Dios daban gran voces por todas las maravillas que habían visto. Corazones agradecidos, exaltaban, reconocían, apoltronaban a Dios de la gloria, que de forma humilde había venido y de forma humilde se marchaba. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya la persona, aquellos que le seguían, le mencionan con su título, Rey, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así es como ellos definían Hosana, una felicidad que solo brota desde lo profundo de un corazón agradecido. Nadie sabe alabar hasta que no ha sido rescatado, hasta que no ha sido regenerado, hasta que la luz de Cristo no alumbra el corazón. No es posible alabar desde lo profundo del ser, porque no hay una comprensión de lo espiritual. Esta gente había llegado a una comprensión real del mensaje de Dios. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cosas inertes que no tienen vida darían un mensaje, una voz de alerta a la sociedad mundial de que el Rey de la Gloria, el Creador, había bajado con el propósito de redimir a la humanidad. Lo que la religión y los componentes de ello no querían reconocer. El Señor hace una apelación, hace una mención, dice, si ellos callan, lo inerte, lo muerto, lo que no tiene vida, van a clamar y van a decir quién soy y cuál es mi mensaje. El Señor no se deja amedrentar por las voces de aquellos que se consideraban sabios, sino que Él los amedrenta a ellos para que se den cuenta de cómo estaban tratándole y de que a pesar de las evidencias seguían ciegos.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es una profecía que no se iba a cumplir, sino posterior. El general Tito iba a destruir, iba a haber una gran matanza, y él lloró, no por la ciudad en sí, sino por las almas que iban a morar y a vivir en ese tiempo allí. Iban a perderse irremisiblemente por cuanto rechazaron el mensaje de salvación, por cuanto rechazaron la gracia de Dios. Él lloró porque vio un futuro muy cercano, después de la muerte, un periodo de años posterior. Veía a cientos y cientos de almas pasar a la eternidad. Un pueblo que Dios había escogido para que fuese luz. Un pueblo que fue escogido para que el mundo mirase hacia ellos. Ahora se ve sumido en una oscuridad. Él respondió al plan que Dios tenía. Y él, sumido en aquella angustia, sus ojos bañados en lágrimas, contemplando cómo el pueblo que Dios había escogido y las almas que allí vivían iban a ser derrotadas, también a su vez estaba contemplando la maldad con la cual lo iban a tratar. Lloró, una expresión profunda que sale del corazón del ser humano. Expresa un profundo dolor, una profunda agonía y angustia. Nosotros podemos ser consolados, pero el Señor, viendo aquel mal que iba a acontecer sobre su pueblo, no podía hacer más si el hombre no se quiere acercar a Él. Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Cuando el hombre no quiere venir a la realidad de Dios, Dios tiene el mismo sufrimiento en ver cómo el ser humano le rechaza, cómo el ser humano nada quiere saber de él, cómo aquel sufrimiento y aquella exposición vil y cruel a la que fue expuesto es un acto de risa para la raza humana. Es un espectáculo, por cuanto el hombre sigue rechazando. El hombre sigue siendo igual que aquel pueblo en aquel momento crucial en que sus ojos estaban cerrados, y a pesar de que se le facilitaba viéndolo actuar directamente, a pesar de todo eso, negaron. Hoy nosotros tenemos que actuar por fe, ver por fe. Yo pagaría todo lo que fuese por tener el privilegio de haberle visto o de haberle seguido de cerca, contemplando como él era. Pero aquel no fue mi tiempo es hoy. Y recuerdo a través de la historia cómo fue ese evento. Cada vez que pienso en él, me consume en ver cómo un Dios que crea, que le hubiese sido fácil destruir, en su plan y en su misericordia, que no termino de comprender, extiende sus manos con el fin de rescatar
al ser humano que se pierde irremisiblemente. Y Él sufre por los acontecimientos que iba a suceder sobre su pueblo y que iba a suceder sobre las naciones posteriores a ellos. Aún hasta nuestro tiempo. ¿Ustedes no creen que el Señor sigue sufriendo por la desdicha del hombre? ¿Por el dolor? ¿Por la insensibilidad? ¿Por el desapego? Sigue sufriendo Dios. Sigue habiendo una angustia en el corazón de Dios por las almas que se pierden. Nosotros deberíamos sentir un peso tal por las almas que nos estimulara a amarlas, que nos estimulara a buscarla en la forma en la que Él lo hizo. Y voy concluyendo con el versículo 43 cuando dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Se cumplió, fue derruida, fueron esparcidos por todas partes. Y el siglo pasado volvió a constituirse como nación, pero sigue estando aprisionada. Hay pueblo a su alrededor, bien sea el pueblo ruso, bien sea el pueblo árabe, que sigue presionando sobre ellos. Cuando ellos podían haber alcanzado la paz, todavía siguen sufriendo. Fíjense los efectos de la negativa de los religiosos en aquel tiempo. Ellos hacían y deshacían con el pueblo como les quería. Buscando sus propios intereses, condujeron al pueblo, a muchos de ellos, a una perdición eterna. Y en el paso de la historia hasta nuestro tiempo, siguen conduciendo a cientos de almas a una perdición eterna. Nosotros tenemos la ventaja, la gracia de haber sido alcanzados por el amor de Dios. Y debemos recordar este periodo de la historia, tenerlo fijo en nuestra mente, para que nuestra pasión por los seres humanos sea fuerte, para que el Espíritu pueda utilizarnos allá donde vayamos y podamos ayudar, ser utensilios útiles en la obra de la redención. Y termina en el 44 y dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nosotros no vivimos aquel tiempo, pero no se crean que este tiempo es tan diferente al otro. Hemos avanzado en comodidad, pero el hombre sigue siendo el mismo patán, tiene la misma forma de pensar y de actuar que en aquel tiempo. Aprendamos a no ser como los religiosos fariseos y saduceos que retienen la verdad. Seamos capaces de extender la verdad más allá, para los que están ahí afuera puedan decir como nosotros: Hosana, bendito el que vino, bendito el que vendrá. Y que brote de lo profundo del corazón una oración de agradecimiento por librarnos de lo que va a acontecer a la humanidad. Todo eso engloba. La historia es muy amplia en este campo,
Podríamos dedicar mucho más tiempo a estudiar las profecías que encontramos en Zacarías 9:9, en Isaías y en los Salmos, acerca de este cumplimiento de que el rey tenía que entrar. La semana que viene, en la voluntad del Señor en Lanzarote, tendremos pues la oportunidad de compartir el domingo de resurrección. Y allí vamos a ver cómo después de esta entrada triunfante hay una muerte agoniosa y un resultado factible para la humanidad. Una redención efectuada a través del Rey de la Gloria. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Y miren la historia. Léanla para que vean el desarrollo de este pequeño texto que tiene mucho que aportarnos a nuestro tiempo, a nosotros hoy día. Que Dios les bendiga. Les ruego que cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar al Señor. Señor, conoces la historia de nuestras vidas. Queremos agradecerte por tu ministerio como hombre. Queremos, Señor, pedirte perdón por el agravio que hacemos en muchas ocasiones, como aquellos fariseos y saduceos que inducían al pueblo según sus propias conveniencias. Y tanto fue que los indujo que muchos de ellos se han perdido para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ver tu entrada triunfal. Y lo ha sido porque nos ha salvado. Ayúdanos, Señor, a transmitir a los demás que los demás también pueden ser salvados por la persona de Jesús. Gracias por lo que estamos aquí. Gracias por el bien que nos hace. Y gracias por conducirnos a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.